Seguramente en alguna ocasión has probado los Cheetos Flaming Hot, esas frituras que si bien son bastante picantes, después de comer una no puedes dejar de comer la siguiente, la siguiente y la siguiente. Te sorprenderías si te dijera que detrás del éxito de la botana Cheetos Flaming Hot se encuentra una increíble historia de perseverancia y éxito, una historia de esas que junta todas las características necesarias para recordarse. A la edad de 28 años, mientras se encontraba en el pasillo de un supermercado, Richard Montañez tuvo una revelación que le cambiaría la vida. Después de pertenecer al equipo de conserjes de Frito-Lay por más de 9 años, Richard estaba listo para empezar a adentrarse en el mundo del emprendimiento. Según relata el mismo Richard, su garaje estaba lleno de ideas y trabajos secundarios que él pensaba que tarde o temprano sumarían un ingreso económico extra a su familia que tanto lo necesitaba. Inicialmente su intención era desarrollar su propio producto, el cual empezaría a vender de puerta en puerta, pero mientras esto sucedía, Richard sumaba un ingreso extra vendiendo las tortillas y salsa casera de su esposa. Casualmente Richard vivía cerca de una vinícola, hecho que fue fundamental para su historia de éxito, pues se sentía inspirado por la historia de éxito de los migrantes italianos que llegaron a Estados Unidos en los 1800 con tan solo unas cuantas raíces de uva. Otro factor que fue crucial para Richard fue el ambiente familiar que lo acobijaba, pues aunque él comenta que eran de las familias más pobres de su localidad, sus papás siempre se encargaron de mantener ese sentido de diversión hacia la vida. Al crecer, Richard se dio cuenta del peso que cargaban sus padres, pues ahora con una esposa e hijos a los cuales que alimentar y proveer, la situación no pintaba tan divertida. Afortunadamente su trabajo como conserje de Frito-Lay era estable y le permitía proveer las necesidades básicas de su familia. Aparte, como ya tenía tanto tiempo trabajando en la compañía, se había aprendido el proceso de manufactura de memoria y hasta se le permitía ayudar a los operadores que estaban en las líneas de producción. Con esto, él podía tomar turnos extras y generar aún más ingreso para su familia. Su vida tuvo un punto de quiebre cuando en 1986 se hizo muy notorio los problemas por los que pasaba la compañía. Richard comenta que normalmente la información de las ventas y resultados de la empresa no se compartía a los trabajadores de piso de producción, pero en esta ocasión la situación estaba tan crítica que se empezaron a pagar turnos de producción y a recortar las horas del trabajo del personal. Esto representaba para Richard un riesgo inminente, ya que él no podía costear las necesidades de su familia sin su principal entrada de dinero. Una atmósfera de miedo se dispersó tanto en su trabajo como en su casa, pues si antes metía 40 horas a la semana de trabajo, ahora estaba metiendo 30 horas de trabajo a la semana. Todo parecía estar mal, el estrés en su casa aumentaba y Richard no encontraba la manera de generar esos ingresos que antes tenía. Sin embargo, un día como todos los demás, al llegar al trabajo, Richard vio un video de Roger Enrico, un alto ejecutivo de la compañía. Este video marcó la vida de Richard. Roger se escuchaba como una persona que tenía los pies bien plantados en la tierra. En el video, Roger pedía a todos los trabajadores de Frito-Lay que dejaran de pensar como simples empleados y que cambiaran su mentalidad a la de dueño de la compañía. Roger aclamaba que esta vez no se acudiría a expertos foráneos para mejorar la situación de la empresa, que al contrario, esta vez dependía de todos los trabajadores de la misma el aportar para el beneficio de todos. Si bien la mayoría de las personas ignoraron el mensaje de Roger, Richard quedó marcado por este. Él sentía que el mismo Roger le estaba hablando directamente a él, como si supiera que le podía encomendar una misión que solamente el buen Richard podía completar. De inmediato, el mensaje le hizo completo sentido a Richard, y se le vino a la mente una idea. Lo que la compañía necesitaba era un nuevo producto o promoción que cambiara el status quo cuanto antes. Podrá sonar como algo muy lógico, pero el verdadero reto estaba en llevar a cabo eso a la práctica. Un hambre despertó en Richard, pero no un hambre común y corriente, sino un hambre por resaltar y aportar a la compañía que había cuidado de él por tanto tiempo. Richard sabía que no había mucho tiempo que perder, pues las horas de los turnos seguían bajando. Bajaron tanto que hubo semanas que Richard solamente metió 20 horas de trabajo, lo que significaba que su sueldo se había recortado un 50%. La situación para Richard y su familia llegó a un punto tan crítico que Richard tuvo que solicitar ayuda gubernamental para recibir alimentos por parte del gobierno.
un acto que él mismo comenta se había prometido jamás recurrir, ya que en su niñez su familia se vio obligada por una situación similar a vivir a expensas del gobierno. Parecía que el ciclo de pobreza del que tanto había deseado huir había vuelto. Cuando se vive en un estado de estrés y confusión, como el que se genera cuando la situación económica familiar no es favorable, lo normal es entrar en modo de sobrevivencia. En este modo se dificulta ver las lecciones aprendidas que todo problema siempre trae consigo. Pero Richard tenía algo muy claro en mente, y era que no solo podían sobrevivir, sino también podían salir victoriosos y renovados de esta situación. La mayor lección para Richard era el hecho de que la prosperidad siempre está al otro lado de la pobreza. Quizá esa fue la razón por la que el mensaje de Roger Enrico hizo tanto sentido en la cabeza de Richard. Él estaba buscando soluciones creativas para la compañía y Richard tenía años buscando soluciones creativas para mejorar su situación económica. Si Richard podía imaginar una idea innovadora en la cual valiera la pena invertir, seguramente la empresa volvería a necesitar de más horas de producción y esto llevaría su sueldo a la normalidad. Richard entonces pensó que había un problema. Él sabía perfectamente lo que conllevaba la producción del producto, pero su conocimiento del negocio se limitaba a partir de que éste era enviado para distribución. El hecho de no conocer todos los pasos del negocio limitaba su capacidad para plantear ideas innovadoras y creativas. Ya que sus turnos eran la mitad de las horas que normalmente trabajaría, pensó en usar el resto del día para estudiar las operaciones y pasos que desconocía. A manera de estudio, Richard se montó con uno de los distribuidores del producto, esas personas que tienen la ruta de repartición. La operación era bastante sencilla, simplemente era conducir, llegar a los puntos de entrega, desempacar las cajas donde venía el producto y acomodarlo en los anaqueles de venta. Sin embargo, esto le dio a Richard una apreciación diferente de la importancia que tenía el empaque y la presentación del producto. Su última parada era un supermercado que casualmente era donde Richard y su esposa hacían las compras de la semana. Richard comenta que ya estaban por terminar y marcharse del lugar cuando se encontró a sí mismo frente a la sección de especias y chiles, sabores muy comunes en la comunidad latina en general. Del otro lado del pasillo se encontraban todos los productos de Frito-Lay que acababan de acomodar. Ninguno de ellos ofrecía realmente un sabor con especias y picor, sabores que realmente reflejaban el gusto de la comunidad latina por las especias. Sus pupilas se dilataron y su pulso se aceleró, pues sabía que había una oportunidad inigualable en crear una botana que realmente picara y se acomodara al gusto de su comunidad latina. La idea se concretó cuando días después fueron a comprar elotes preparados, una botana clásica de la comunidad en México. Richard relacionó los elotes con los chetos y recordó rápidamente todas las especias de chiles del supermercado. Su idea innovadora y creativa había cobrado vida. ¿Qué pasaría si agregáramos chile y especias a los chetos normales de Frito-Lay? Rápidamente le comentó su idea a su esposa, quien no titubeó en pedirle que al día siguiente se trajera a casa la mayor cantidad de chetos que pudiera. Esto para empezar a experimentar con los sabores. Irónicamente, en esta ocasión la frágil situación de la empresa jugó a su favor. Puesto que la empresa había recortado muchos turnos, era normal encontrar frituras de chetos sin el sazonador original. Esto serviría perfectamente para empezar con la experimentación de sabores. Al día siguiente, Richard llenó una bolsa de basura con chetos sin sazonar y la llevó a casa. Durante la semana siguiente, la familia de Richard unió fuerzas para armar una línea de producción en su sala, donde la mitad de la familia se dedicaba a preparar el sazonador a base de chiles y la otra mitad de la familia probaba los nuevos sabores. Después de semanas de pruebas y errores, Richard llegó a la receta que encendió su cabeza. Había dado con la receta perfecta. El color rojo intenso era el deseado, el picor era el adecuado y su consistencia y sabor eran perfectos. Era casi como si un nuevo miembro de la familia hubiese aparecido mágicamente. Antes de ir a dormir ese día, llenaron varias bolsas con su nueva variante de cheto para repartirlas con familiares y amigos y así poder obtener una crítica del producto. El resultado fue increíble. A todos pareciese gustarles la nueva combinación. Muy pronto todos empezaron a preguntarle que si dónde podían comprar más. Nadie podía comer solo una. Aunque el sabor era demasiado picante, la gente seguía pidiendo más. Y muy pronto, y debido a su picor, sus comensales dejaron de llamarle hot chetos
y agregaron el Flaming Hot Cheetos, indicando así un nuevo nivel en la escala de picor que estaban acostumbrados. El nombre era perfecto y Richard decidió dejarle este nombre al producto. Sin embargo, Richard aún tenía un problema más que resolver, y era cómo le haría para presentar dicho producto a su empresa. Richard optó por hacer lo que todo mundo hubiera hecho en su lugar. Le notificó a su supervisor inmediato sobre su nuevo producto, quien al instante rechazó la idea y refutó a Richard a manera de grito: ¿cómo es que le pusiste chile a un cheto? Eso es un sacrilegio. Desmoralizado, mas no derrotado, Richard buscó consejo en sus amigos del trabajo, quienes al no tener idea de cómo funcionaba el protocolo corporativo, rápidamente le dijeron que hiciera una llamada directa al CEO de Frito-Lay. Richard sabía que en esos tiempos, solo los ejecutivos más importantes tenían razones para marcar directamente al CEO de la compañía, pero fue aquí cuando Richard recordó, a través del video de Enrico, que se le encomendó empezar a pensar como dueño y no como un empleado más. Richard sabía que cuanto más tardara, más posibilidad había de que trabajadores de la compañía perdieran su empleo. Bajo esta lógica, Richard se atrevió a hacer lo que nadie se había atrevido. Marcó directamente a la oficina del CEO, Roger Enrico. Rápidamente contestó su asistente personal, una mujer llamada Patty. Patty, con naturaleza, le preguntó a Richard si este era algún vicepresidente de alguna de las unidades de negocio de Frito-Lay. Pues recuerden que esta es una empresa multinacional, por lo que cada unidad a su vez tiene su propio presidente y vicepresidente a cargo. También esta era otra señal de que solo ejecutivos de alto rango marcaban directamente al CEO. Incluso un vicepresidente de área normalmente llamaría primero al presidente de esa área, antes de referirse directamente al CEO de toda la compañía. Richard comentó rápidamente que no se trataba de un vicepresidente y que éste le estaba marcando del sur de California. Richard podía escuchar cómo Patty hojeaba lo que sonaba como un directorio, donde seguramente estaba buscando nombres entre la lista de ejecutivos del sur de California. Richard, al escuchar la confusión de Patty, agregó que éste trabajaba en la parte operativa de la planta. Patty, una vez más asumiendo, le preguntó que si este era el vicepresidente de operaciones de dicha planta, a lo que Richard contestó simplemente: no, yo trabajo como empleado dentro de la planta. Patty, confundida, le preguntó que si cómo dentro, que si a qué se refería, a lo que Richard nuevamente solo contestó: sí, trabajo como operador dentro de la planta, ya sea en la limpieza o en la misma producción. Pasaron unos segundos de completo silencio. Richard no sabía si colgar o simplemente seguir esperando por la respuesta de Patty. Finalmente, Patty finalizó la conversación diciendo que no sabía si el CEO, Roger Enrico, podía tomar la llamada, que por favor dejara el motivo de su llamada para que ella misma lo contactara de nuevo más tarde. Richard, siendo una persona honesta y sincera, simplemente dijo las cosas como eran. Se trata de una idea que tengo para un nuevo producto, el cual me parece muy bueno, y quiero compartir esta idea con el señor Roger Enrico, comentó Richard. De nuevo, un silencio incómodo se apoderó de la llamada. Patty volvió a quebrar el silencio diciendo a Richard que esperara, que iba a transferir su llamada directamente con el CEO. Pasaron alrededor de 2 minutos, lo que pareció una eternidad para Richard, hasta que de nuevo se escuchó la voz de Patty diciendo que el CEO ya estaba en la línea. Inmediatamente, Roger Enrico, el CEO, se dirigió a Richard y rompió la tensión de la llamada. ¿Cómo estás, Richard? Escuché que tienes una gran idea y me gustaría escucharla, comentó Roger. Richard apasionadamente explicó su prototipo de botana al CEO y le comentó que incluso esta ya había sido probada entre los miembros cercanos de su comunidad, siendo un éxito total. Roger se escuchó impresionado y le comentó a Richard que esta sería una prioridad y que él mismo viajaría a donde se encontraba Richard para revisar su botana. Un ejecutivo del calibre de Roger sabía el poder detrás de una buena idea, por lo que, siendo él un visionario, se encontró con Richard al paso de 2 semanas. No pasó mucho tiempo para que la invención de Richard fuera un éxito rotundo en el mercado mundial, convirtiéndose en la botana número 1 de su categoría a nivel internacional. Richard, por su perseverancia, creatividad y proactividad, rápidamente fue ascendido de puesto en puesto hasta llegar a ser el primer mexicoamericano en ser promovido a un rol ejecutivo en dicha compañía.
Durante su ascenso, Richard se encontraría con muchos más problemas y traiciones que le enseñarían que todo comienza con una idea y el valor para dar el primer paso a su materialización.